Lo último que hemos leído del pasaje anterior al que nos toca ahora es el versículo 17, que dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, no le importaba. Ahora sí vamos a leer desde el versículo 18, que es nuestro pasaje. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Nuestra tendencia es a simplificar las cosas. A todos nos gusta algo que esté en sencillo. Hay algunos que se especializan en leer un libro, resumirlo y vender el resumen, porque es muy apreciado el poder evitarse una lectura larga, especialmente en la época actual, que no es popular leer. Entonces, como la gente rehúsa leer, prefiere algo más comprimido. Debido a eso, ahora, aunque se venden más Biblias que en ninguna otra época, según las estadísticas, se lee menos. Y van a encontrar mucha gente que tiene más de una Biblia, pero sus Biblias están nuevas por falta de uso. Esto es un desastre. La razón es que, aparte de la flojera, la tendencia a lo liviano, a lo fácil, lo distraído, aparte de eso, es que de todas maneras se ha colado un pensamiento de duda entre la gente que dice: bueno, pero ¿quién sabe si la Biblia es confiable? Porque al fin de cuentas, ¿quién la ha escrito? Y tal vez lo escrito originalmente ni siquiera ha llegado hasta nosotros.
Tal vez en el proceso han ido produciéndose cambios y entonces el texto ya no es confiable. Las personas que dicen eso, lo que están haciendo es levantar una nube de polvo para esconderse detrás, para esconder su incredulidad. Cuando alguien dice, pero ¿quién sabe de dónde habrá surgido la Biblia?, está poniendo esa nube para no tener que tomar una posición personal respecto al mensaje de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Y tenemos entonces dos errores grandes. El primero, el echar dudas sobre la palabra de Dios. Y el segundo, no tener la consistencia doctrinal como para demostrar lo contrario. El pasaje que hemos leído ahora, o sea, el final del capítulo 18, termina con el versículo 28. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hagamos un examen interior en nosotros mismos. Si en este momento jugáramos algún juego de sorteo y por sorteo alguno de nosotros nos toca defender este punto de vista, es decir, demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Podríamos hacerlo? Por supuesto, aquí no hay una sola respuesta. Los unos podrán decir que sí, claro que sí, y otros me temo que dirán, me falta un poquito, ¿no? Pero no pueden, porque no saben. Y les diré que el asunto no es tan sencillo. Tenemos que ser sinceros y reconocer que la lectura de la Biblia lleva mucho tiempo y esfuerzo. Así es, esa es la realidad. Podemos haber leído la Biblia y hasta a veces más de una vez, pero necesitamos haberla leído de una forma reflexiva, entendiendo lo que dice, entendiendo el mensaje, y es válido también decir entendiendo los mensajes, porque hay un mensaje central, pero muchos mensajes ocasionales o circunstanciales o particulares que también hay que comprender. Hay que entender la Biblia en su armazón completo. Necesitamos para eso entender un poquito de la formación de la Biblia. Todo el tiempo nuestra iglesia está ofreciendo cursos que tienen que ver con la Biblia. Algunos de ustedes los toman o los han tomado y otros no han tenido mucho interés o no han tenido tiempo o algún tropiezo les ha impedido hacerlo. Es nuestro propósito, a través del tiempo, seguir ofreciendo esa ayuda. Así que harían bien en preguntar qué programa tenemos para el próximo año. Los que nunca han pasado uno de esos cursos bíblicos pueden llamar aquí a la oficina. ¿Saben el número de la oficina? ¿Cómo van a llamar entonces? Alto Brajes es el 273. No, eso no necesitan. 0384. Eso es lo que hay que memorizar. 0384. Pueden llamar. Todavía funciona Cotel, les digo, ¿no? Las líneas de Cotel todavía se pueden usar. Los que quieren llamar
a la oficina entre las 3 y las 6 de la tarde, pueden hacerlo y ahí les van a atender y les van a indicar cómo podrían comenzar. Si nunca tomaron un curso, pueden hacerlo ahora, ¿no? Para la próxima gestión. ¿Ya? ¿Es algo que se va a ir prolongando a través de los años? Sí. Toma años estudiar la Biblia. Pero no hay que verlo con pesimismo, ¿no? Años de estudiar. No, ¿saben qué? Estudiar la Biblia es un deleite. Al principio se necesitan cursos, que es lo que estamos ofreciendo, pero después uno tiene que ir formándose de una manera autodidacta. Tiene que ir descubriendo cosas, proponiéndose a sí mismo metas, ¿no? Objetivos. Por ejemplo, este año quiero tener una idea muy sólida de la cristología. ¿Qué les parece eso? Quiero entender los atributos del Señor Jesús, quiero conocer sus nombres, entender toda esta parte de las promesas acerca de Él, de su primera venida, de su segunda, todo lo que involucra cristología. ¿Uno se puede fijar una meta así? Claro, claro. Y sería muy bueno que después de un año podamos decir, al comienzo de esta gestión, yo francamente era un poco ignorante o muy ignorante en cuanto a este tema, digamos, escatología, pero ahora soy solvente. Puedo responder algunas preguntas que me hagan, pero ya he hallado satisfacción para mí mismo en el conocimiento de la palabra. Ok, pero otra vez, ¿por qué hay la gente que dice, pero eso de la Biblia? ¿Saben qué? En realidad, ningún otro libro ha sido observado con tanto detenimiento y de una manera tan rigurosa como la Escritura, es decir, como la Biblia, hasta llegar a una conclusión. Hay diversas ciencias, ¿ya? Gente que estudia académicamente y que por años de años ha invertido su esfuerzo en conocer la Escritura en diferentes aspectos. Por ejemplo, hay una ciencia que se llama la crítica del texto. Eso tiene que ver con la formación del canon y cómo es que los manuscritos más antiguos han sido conservados, y ahí se responde a la pregunta, ¿quién sabe lo que contenga el original? Tal vez los traductores han puesto lo que han querido. Pero ¿saben qué? Ha habido una época, especialmente a la segunda mitad del siglo XIX, en que muchos decían eso, así sueltos de lengua, ¿no? Decían, ¿quién sabe qué dirá el original? Porque seguro que lo han cambiado. Y necesitamos reconocer que han habido algunos cambios, han habido copistas en la época en que no había imprenta, copistas a mano, que se han equivocado y esa equivocación luego se ha conservado. Pero todo eso ya se ha descubierto, gracias a Dios han habido, por la arqueología y otras ciencias, han habido descubrimientos constantes en el tiempo, encontrando manuscritos más y más antiguos. No tenemos el manuscrito original de toda la Biblia. Lo más cercano a eso es una media página que se considera que es el manuscrito original, una partecita del Evangelio según San Marcos. Eso es
lo más antiguo, digamos. Pero después se ha ido copiando y en las copias han habido pequeñas fallas, una letra de más o una palabra que no estaba en el original. El copista ha escrito al margen para sí mismo y luego el siguiente ha creído que esa era parte del texto y cosas de ese tipo. Pero, como digo, con el descubrimiento de manuscritos más antiguos, se ha podido llegar a un texto muy, muy confiable, muy confiable. En 1948 se han descubierto los rollos del Mar Muerto. Algunos de los textos de esos rollos eran escrituras del Antiguo Testamento. Y han visto que maravillosamente lo que se fue copiando a través de los tiempos ha guardado un grado altísimo de fidelidad al texto original. Ya no se puede decir, lanzando irresponsablemente la pregunta, ¿quién sabe qué diría el original? No, ya se sabe lo que dice el original. Y gracias a Dios y al esfuerzo de muchas personas que han dedicado su vida al asunto, tenemos un texto que vale la pena. Ahora, una cosa es tener nuestras Biblias que son confiables y otra cosa es conocerlas. ¿Para qué tener una Biblia confiable si no la lees? Y si la lees y la comprendes y la guardas en tu mente y en tu corazón, entonces tendrías que conocer las doctrinas centrales, fundamentales, y poder exponerlas. Pero sobre todo, la doctrina que hace la diferencia entre condenación y salvación. ¿Y cuál es esa? La que está fundada en esta afirmación del final del capítulo 18, o sea, en el versículo 28. Demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Varios libros del Nuevo Testamento tienen esta afirmación como central, especialmente en los 4 evangelios. En Marcos capítulo 8 se nos cuenta algo que se replica en los otros 2 evangelios sinópticos. La pregunta del Señor Jesús a los discípulos, a sus discípulos. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos dicen lo que dice la gente, tonterías. Entonces cambia la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo. Y a partir de ahí, todo el asunto es como que se abriera. Es como cuando vas al teatro y se corren las cortinas o se levanta el telón. Esta era la verdad central, lo que Pablo llama en Efesios el misterio guardado por los siglos. Jesús es el Cristo. No estamos entonces ya más hablando de un Cristo prometido que ¿quién será? Nadie sabe. Esa es la conclusión si es que uno lee solo el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento ya no podemos decir eso. ¿Quién será? El Cristo
es Jesús. O mejor, Jesús es el Cristo. Esa es la afirmación que finalmente va a determinar tu destino eterno. Si lo crees o no lo crees. Sí, pero es solo la afirmación, que entonces va como el título. ¿Cómo lo respaldas? ¿Cómo lo demuestras? Y dice que entonces que por las Escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. El sujeto, hasta aquí, desde el capítulo 13 de este libro, ha sido normalmente el apóstol Pablo. Pero aquí en este pasaje, en este versículo, ya no es el apóstol Pablo. ¿Quién es? Apolos. Eso es. Otro predicador. ¿Y por qué Lucas, que nos ha estado contando y nos va a seguir contando de la vida de Pablo, ahora hace este paréntesis y nos cuenta de Apolos? Es porque necesitamos entender que es solamente un instrumento humano. El apóstol Pablo no era infalible. Es más, justamente en este lugar del libro de los Hechos, Lucas, en un esfuerzo de gran honestidad, nos va a contar errores que comete el apóstol Pablo, tomando decisiones, haciendo cosas, determinando en su propia vida y equivocándose. Y uno dirá, pero Lucas, no seas indiscreto, ¿para qué hablas de las fallas del apóstol Pablo? Sí, porque necesitamos reconocer, solo el Señor Jesús ha sido infalible. Pablo, como los otros siervos de Dios, ha hecho cosas que son cuestionables. Algunos van a estar de acuerdo con él y lo van a justificar, y otros van a decir se equivocó. Pero por lo pronto, lo que nos está mostrando Lucas es que Pablo no estaba en el lugar donde el foco o el reflector, mejor, está apuntando. En el mundo del primer siglo, en el mundo cristiano, al final del primer siglo se consideraba 4 lugares de suma importancia, 4 iglesias o 4 ciudades cada una con una iglesia cristiana pujante de mucha importancia. A partir de ahí también los biblistas, es decir, los estudiosos de la Biblia, reconocen que los diferentes manuscritos pertenecen a una de 4 vertientes principales, así se les llama. La de Jerusalén, de Antioquía de Siria, por razones obvias que hemos estado viendo, la de Éfeso y la de Alejandría. Hemos mencionado ya que Alejandría tiene que ver con Bernabé y la obra misionera que él desarrolló. Antioquía de Siria es la iglesia madre de toda la obra misionera que hemos estado viendo desde el capítulo 13. Jerusalén, obviamente, es la ciudad donde nació el cristianismo. Pero, ¿y Éfeso? ¿Por qué? Éfeso se constituyó en la ciudad más importante, iba a decir pujante, en cuanto al trabajo justamente con las Escrituras. A mencionar la vertiente de Éfeso es entender cómo es que ahí se trabajó mucho.
Más tarde, por supuesto, el asunto, digo, 2 o 3 siglos más tarde, se desplazó a Constantinopla, que no está lejos, ¿no? Éfeso está cerca de Constantinopla. Pero para ese tiempo Constantinopla todavía ni existía. Bueno, Éfeso está en el foco, en el centro. Y Pablo, ¿dónde estás tú? No está. ¿Y por qué? ¿Por qué no estás? Bueno, necesitamos ver con atención el texto. Dice que Pablo se encontró con Priscila y Aquila. Eso está en el versículo 18. Más adelante, en el versículo 26, se habla de Priscila y Aquila que encuentran a Apolos y le ayudan a completar su comprensión del Evangelio y de la centralidad de la figura de Jesucristo. Y sí, Priscila y Aquila lo habían recibido de Pablo. Ahora lo transmiten a Apolos. No tardó mucho tiempo. En este caso fue algo muy rápido. Apolos estaba como una esponja ansiosa por recibir la verdad y nutrirse de ella y luego comunicarla. Fue casi de inmediato. ¿Qué sabes tú? ¿Cuán útil es tu trabajo con algunas personas que por el momento parecen simplemente ser oyentes o participantes de alguna forma? ¿Saben qué? Yo soy personalmente admirador de los hermanos de nuestra iglesia que trabajan en el Club Oanza. Soy su admirador porque realmente reconozco el gran esfuerzo y sacrificio que hacen de separar el sábado en la tarde para esta labor. Y a veces con mucha decepción he visto que estos hermanos reservan su tiempo para venir y pasarlo con los niños y algunos de los niños no vienen. Y yo me he interesado y les pregunto, ¿y niños por qué no vienen? Porque mis papás no nos dejan. ¿Y cómo puede ser? Hay otras personas que están esforzándose y poniendo su tiempo para enseñar a tus hijos y tú no los dejas. ¡Qué terrible! Pero, volviendo, los líderes de Oanza hacen una labor sacrificada, esforzada, fiel, para enseñar a nuestros niños. ¿Con qué expectativa? ¿Con qué expectativa? Mucho dinero, claro, porque ganan un montón de plata, ¿no? Ni un centavo. Ni un centavo. Entonces no es por dinero. ¿Por qué lo hacen? Sí, eso es. Porque tenemos la expectativa que algunos de ellos, ojalá fuera todos, van a recibir la palabra y luego la palabra va a producir en ellos vida. Porque esa es la promesa del Señor. Y ellos van a comunicar el Evangelio a otras personas. ¿Saben qué? En la iglesia de Corinto, más tarde, habían partidos dentro de la iglesia. Había un partido que decía, yo soy de Pablo.
ya se identificaban como seguidores de Pablo. Había otro partido que decía yo soy de Pedro o de Cefas, y había uno más que decía yo soy de Cristo, queriendo desmarcarse de los otros, pero con la misma actitud sectaria, así que igualmente estaba mal. Pero había un partido que decía yo soy de Apolos, pero Apolos era un mocoso en comparación a Pablo, ¿no? Claro. ¿Cómo es que alguien se va a identificar con Apolos frente a los otros con Pablo? Sí, porque así es el partidismo, ese es el sectarismo, eso está mal. Pero lo que quiero hacer notar es que Apolos ni bien se convirtió, llegó a ser de tanto peso que había gente que se identificaba con él. Felizmente, el apóstol en la primera epístola a los Corintios les dice claramente, no hay eso de partidos, olvídense. Nada de que yo soy de Pablo, o de Apolos o de Pedro. ¿Saben qué? Ellos son de ustedes. Esa es la idea. Porque son siervos para ustedes. Son siervos de Dios para servirles a ustedes. Pero volviendo al asunto, ¿cómo es que este Apolos llegó a ser tan importante, tan sobresaliente? Veamos entonces otra vez en el texto qué es lo que nos dice. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía el entusiasmo, tenía el fervor, tenía las ganas, pero no tenía conocimiento. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Estamos en Éfeso ahora, ¿no? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, el Evangelio. El Evangelio es el camino de Dios. En vez de avergonzarlo o decirle eres un incompetente o ignorante, lo tomaron aparte y le instruyeron, porque vieron que él tenía el deseo legítimo, correcto, pero no tenía conocimiento completo. Y le enseñaron. ¿Saben qué? Enseñar la palabra de Dios es una inversión. La inversión espiritual es una inversión que todos nosotros debiéramos hacer, debiéramos tener. ¿De qué está hablando ahora la gente? La mayor parte de lo que estaba de moda era hablar del paro en Santa Cruz, ¿no? El paro por el censo. Ahora eso ha quedado un poco opacado y viene lo del mundial, ¿no? ¿Quién ganó hoy? Dice, ¿no? Y de ahí se forma la conversación. Y está bien, no les digo que es pecaminoso, siempre que se haga dentro del marco correcto, pero no está mal ocuparse y ver el fútbol. Pero, ¿en qué grado el fútbol toma tu corazón? Ese es el asunto. Tu mente. Porque si tienes la ocasión de hablar con alguien, ¿de qué hablas?
Apolos no tiene que se sepa nada escrito en el Nuevo Testamento. Hay algunos que han dicho que podría ser el escritor de la epístola a los hebreos. No sería tan extraño tal caso, porque es una argumentación diferente a la que hace Pablo, casi con toda seguridad que no es un libro paulino, Hebreos, y no se sabe qué otro es. Hay varias teorías. No se conoce a ciencia cierta, pero si Apolos fuera el escritor de Hebreos, todos nosotros tendríamos que decirle gracias a Apolos. Porque en Hebreos tenemos información complementaria a todo el Nuevo Testamento que realmente nos ayuda muchísimo. Tal vez un día vamos a estudiar juntos Hebreos y disfrutar de toda esa cristología maravillosa que está expuesta ahí. Por lo pronto, ni bien Apolos escuchó de Aquila y Priscila el evangelio completo, fue a la sinagoga para convencer a sus compatriotas, a sus paisanos, de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Si te pidiera que en este momento hables con la persona de lado y la convenzas de que Jesús es el Cristo, ¿lo podrías hacer? Bueno, entonces reitero mi invitación, inscríbanse a los cursos que ofrecemos en la iglesia. Uno de los cursos, por ejemplo, generalmente es con alguno de los evangelios. Si uno puede tener el esquema de un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, claro en la mente, puede demostrar que Jesús es el Cristo. Porque para eso se han escrito los evangelios. No necesitas conocer los 4 de hecho, de entrada, pero necesitas uno primero. Ok, muy bien. Necesitamos retroceder un poquito y enfocarnos en el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo se detuvo algunos días ahí, en el versículo 18, eso es en Corinto. Muchos días, dice. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Ahora, esto es imprescindible que vean. Vean en sus mapas, por favor. Abran sus Biblias en los mapas y vean qué distancia tenía que navegar entre Grecia, porque Corinto está en Grecia, y Siria. Siria está al norte inmediato de Israel. Es decir, quiere acercarse a la Palestina. Para eso está navegando o ha navegado a Siria. Con él estaban Priscila y Aquila. Dice que ha hecho voto en Cencrea. Nos preguntamos, ¿para qué ha hecho voto? ¿Por qué ha hecho voto? No hay indicación de votos hechos por los primeros cristianos, ya sea de Jerusalén o de los que han crecido en la dispersión junto con Pablo. No hay. Pero los votos eran muy comunes dentro de la religión judía. ¿Por qué Pablo hizo voto? Alguien podría decir, bueno,
Lo que pasa es que Pablo, al fin y al cabo, era judío y quiso actuar como judío. No se dio cuenta que al haberse convertido a Cristo ya no era o no tenía las necesidades, las características propias de un judío en lo religioso. No era pertinente que haga voto. ¿Por qué hizo? Yo también estoy de acuerdo que fue un error el hacer voto. Y no va a ser la única vez. Después se nos va a contar otra vez cuando hace voto, y por hacer otro voto es que se mete en gravísimos problemas. Tal vez no tuvo hasta ese momento toda la claridad necesaria para liberarse de esa carga propia del judaísmo. Pero mirando desde el otro lado, se puede hacer otra consideración. Y vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Por qué Pablo hizo un voto típico judío? ¿Por qué? Y es posible que lo que él estuviera haciendo sea habilitarse como judío para poder ser aceptado dentro del ámbito judío, siendo que él quería predicar a los judíos todavía para que se arrepientan y reconozcan a Jesucristo. ¿De dónde saco eso? En Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dice: yo doy fe de que mis hermanos, los judíos, tienen fe, pero no de acuerdo a ciencia. Es decir, no de acuerdo al conocimiento. Eso está en el capítulo 10 realmente. Pero en el 9 dice: preferiría yo ser quitado del libro de la vida con tal de ganar a mis hermanos los israelitas para que se conviertan a Cristo. Así que si lo que hizo fue celebrar o realizar ese voto, comprometerse dentro del ámbito de la religión judía para poder ser aceptado por los judíos, que le escuchen y reciban a Jesucristo, entonces fue un acto de entrega. Eso le costó años de cárcel más tarde. Y le costó una gran persecución. Pero estuvo dispuesto a hacerlo por amor a sus paisanos. Tenemos dos personajes. Los dos comparten algunas características. Hay muchas diferencias entre Pablo y Apolo, según la descripción que hay después de esto. Pero hay algunas coincidencias, algunos parecidos notorios. Eran apasionados por la palabra del Señor y por la verdad del Evangelio, por esa búsqueda de comunicar el Evangelio a otras personas. Eso los movía. Miren, Apolos está dispuesto a viajar. Él estaba en Éfeso, pero estuvo dispuesto a viajar a Corinto y le animaron para que lo haga. De Pablo no necesitamos decir mucho porque ya hemos venido estudiando sus viajes misioneros con tantas dificultades y contrariedades. Hermanos, esto tendría que tocarnos. Tendríamos que ser despertados y movidos a predicar el Evangelio. Todos ustedes tienen una cierta parentela, algunos muy abundante.
¿Podrías tú afirmar que cada uno de tus parientes conoce a Jesucristo? Si no puedes hacerlo, porque tú no les has hablado, es hora de corregir. Necesitas decirle, oye, prima querida, te voy a visitar. Ya sé que no es tu cumpleaños ni nada así, pero yo quiero ir y verte. Y ahí le ofrezcas de una forma fresca y entusiasta el mensaje del Evangelio para su salvación. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de la epístola a los Romanos, confiesa sentirse deudor de cada persona respecto al Evangelio, a judíos y a gentiles. Soy deudor. Y nosotros también. Vamos a predicar el Evangelio. ¿Qué les parece? Amén. Pongámonos de pie. Oh Señor nuestro, te rogamos que nos despiertes de nuestro letargo y nos impulses con vigor, con poder, para comunicar el mensaje de salvación. Haznos capaces de demostrar que Jesús es el Cristo, porque con eso la gente es salva. La gente necesita saber que hay salvación en ti, en Jesús. Te damos la gloria y la honra en ese nombre santo. Amén.